Tan, tarararán. Y así empezamos un nuevo episodio de nuestro programa Caracoles y Serendipias. Hola, hola, soy Paola y les doy la bienvenida a su programa favorito Caracoles y Serendipias. Hoy lo que nos convoca es la historia. Así que a propósito de las últimas declaraciones de la presidenta de México, donde habló sobre el orgullo que sentía por sus raíces, de la importancia del reconocimiento del trabajo de las mujeres artesanas indígenas, y si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, cuando solicitó una disculpa pública a la corona española por las atrocidades ocurridas durante la conquista, con el fin de darle un reconocimiento a los pueblos nativos y ayudar a sanar heridas históricas. Todo esto me hizo pensar que sería interesante indagar en diferentes fuentes cómo fue realmente ese proceso al que llaman conquista y colonia de las Américas. Siendo honestos, a estas alturas del partido, no podemos ser tan ingenuos, tan incautos o mojigatos de pensar que cuando llegaron los españoles a finales del siglo XV, las sociedades indígenas no tenían nada, que usaban taparrabos y se deslumbraban con espejitos. No, así no fue la cosa. Tenemos que sacarnos de la cabeza que solo existe un relato y que la única historia fidedigna es la que nos mostraron en el capítulo 8 del libro de historia de grado quinto en el colegio. Y diciéndoles esto, mi mente se remonta a mi época de estudiante en la universidad, donde tuve la fortuna de tener una maestra de literatura excepcional que nos recibió en la clase con una expresión que se quedó grabada en mi mente para siempre. Esa mujer fue implacable cuando dijo que estábamos acostumbrados a leer los textos de los ganadores y muy rara vez nos atrevíamos a hojear los relatos de los otros. Y sí, tenía razón. Así que si ahondamos un poquito más en esta reflexión, encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos textos, artículos o libros de literatura hemos leído para hacernos una idea más concreta, más completa de lo que ocurrió en esa época? ¿Qué tipo de lectura hemos hecho para entender ampliamente esos acontecimientos? ¿Con qué historias hemos decidido quedarnos? ¿Recuerdan que al iniciar este episodio yo dije sociedades indígenas? ¿Por qué creen que utilicé la palabra sociedades y no comunidades o tribus? Pues, lo cierto es que en el continente americano, a la llegada de los españoles a finales del siglo XV, había sociedades indígenas con una inmensa diversidad cultural y política. Y si bien podría hablar de muchas tribus nómadas y semisedentarias de aquella época, quiero enfocarme en los grandes imperios como los mayas, incas y aztecas, para destacar que entre lo que llamamos el encuentro de dos mundos, ellos ya tenían su propio sistema de organización social, con estructuras bien jerarquizadas. Y si ponemos sobre la mesa el tema de la economía, pues ellos tenían implementado el trueque. Es más, usaban el cacao como moneda en lo que conocemos como Mesoamérica. En cuanto a la agricultura, los que han tenido la posibilidad de visitar el Valle Sagrado en los Andes peruanos pueden constatar la maravilla de sistema de cultivo que tenían en aquella época. Tenían unos andenes o terrazas amplias, unos camellones perfectamente definidos y un sistema de riego avanzado para aprovechar los diferentes ecosistemas andinos y así producir una variedad considerable de alimentos. De otro lado,
como muchos sabemos, la precisión de los calendarios mayas para medir el tiempo y los movimientos planetarios fue admirable. Y ni hablar del desarrollo arquitectónico y artístico que todavía podemos apreciar en lugares como Teotihuacán y Chichén Itzá en México, el Tayrona o Chiribiquete en Colombia. Parece un trabalenguas, pero es una buena palabra para soltar los músculos de la boca. Entonces, el Tayrona o el Chiribiquete en Colombia, Copán en Honduras, Cusco en Perú y muchos más. También sabemos que en su cosmovisión tenían una relación profunda y sagrada con la naturaleza. A ella la llamaban Pachamama, o sea, Madre Tierra, y consideraban que en ella todo tenía un espíritu. Para ellos, la interconexión entre los humanos, los animales, las plantas y los elementos del cosmos mantenían ese equilibrio vital. Entonces, como vemos, la cosa no es como la pintan cuando dicen que citicos ellos que no tenían nada, pobres ignorantes que tocó llegar a salvar. No. La cosa no es por ahí. Ahora bien, durante el siglo XV y la época precolombina, la situación para muchas tribus indígenas no era un jardín de rosas tampoco. Y muchas de estas grandes sociedades indígenas no eran una perita en dulce, porque ellos en su sistema tenían formas de esclavitud o servidumbre forzada. En los conflictos internos, donde usualmente los grupos más grandes chocaban con los más pequeños, capturaban prisioneros para sacrificarlos ante sus dioses o esclavizarlos. Así que el hostigamiento no llegó específicamente con los españoles. Ya existía, solo que después mutó de acuerdo con las creencias y conveniencias de los colonizadores, quienes vincularon a otros personajes a la historia. Pero no nos desviemos. Estábamos hablando de la importancia de tener diferentes fuentes para construir una lectura del contexto amplia y detallada de los momentos históricos. Para nuestro caso puntual, conquista y colonia en América. Ya sé que podríamos construir una gran lista con los nombres de los diferentes textos que nos ayudarían, pues, con este asunto. Pero lo que quiero es compartirles 3 cositas que cambiaron del cielo a la tierra la forma en la que yo veía este momento histórico. Para mí, realmente fueron lecturas que me abrieron los ojos y me ayudaron a comprender que requerimos de diversas voces para dimensionar algo que no experimentamos por nosotros mismos, sobre todo si tenemos siglos de distancia. Ya nos es difícil entender por completo lo que pasó la semana pasada. Ahora calculen ustedes cómo nuestro imaginario nos puede ayudar a sensibilizarnos con algo que pasó hace poco más de 533 años. Por eso, yo creo que es sano apoyarnos en relatos que nos muestren diferentes ángulos de los eventos. Por ejemplo, la novela El largo atardecer del caminante, del autor argentino Abel Pose, se mostró bien cautivante porque me mostró a través de los ojos de uno de los hombres más extraordinarios de la conquista española cómo casi desnudo, atravesando a pie lo desconocido, decidió caminar medio continente. No exagero, de verdad, fue casi medio continente, para entender su amor por toda la belleza, la espiritualidad y el sentido humano que le proveían estas tierras americanas. Y ojo, cuando digo americanas, me refiero a lo que actualmente conocemos como Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, si están despachados y les apetece perderse en una historia conmovedora de este periodo de la historia,
El largo atardecer del caminante les brindará una mirada nostálgica, madura y sensible de la transformación de un hombre que está en búsqueda de redención. De verdad que es una lectura fascinante y bien diferente del documento histórico La Nueva Crónica y el Buen Gobierno del escritor peruano Felipe Guamán Poma de Ayala. Aquí con esta obra nos ubicamos al otro lado del espectro, porque lo que encontramos es una denuncia que hace el autor ante el rey Felipe III de España a través de una crónica histórica y epistolar que traduce del quechua al castellano. Y es importante aclarar que esta obra fue el segundo discurso literario colonial que permite escuchar la voz del indígena. El segundo. Imagínense ustedes, solo había una más en esa época y tan, no más. Para hacernos una idea más cercana a esta obra, les cuento que este escrito data del año 1600-1615, aunque muchos dicen que su elaboración debió haber tomado entre 20 y 40 años. El autor, Felipe Guamán Poma de Ayala, fue un hombre culto que tuvo tanto padres indígenas como la influencia y enseñanza religiosa de su hermanastro el español Martín de Ayala. Esta experiencia le facilitó ser traductor de la corona para expresar lo que veía que ocurría con el pueblo indígena bajo el dominio del mal gobierno del virreinato. Para no hacerles el cuento más largo, el autor describe en su obra la historia preincaica del Perú y resalta la vida antes de los españoles, o sea, antes de la llegada de los españoles, a través de las tradiciones, el folclore, los cantos en quechua, las leyes y el régimen indígena, la religión, las fiestas y el notable grado de civilización y cultura que tenía el pueblo indígena. Además, presenta el tránsito del proceso de colonización y los primeros años de conquista. En él hace evidente las injusticias que los españoles, en especial los encomenderos y los funcionarios de la corona, provocaban a los indígenas. Por eso se atreve a presentar una serie de recomendaciones al rey para gobernar adecuadamente, entre comillas, las Indias. Y adicionalmente destina el propósito de enmienda de la vida de los cristianos y los andinos. Lo más curioso del asunto es que su tarea era traducir del quechua al español para que poco a poco la lengua indígena y sus tradiciones se fueran disipando, pero no contaban con su astucia. Y el autor incluyó aproximadamente 397 dibujos hechos a mano propia que resaltaban la cosmovisión andina y escondían a plena vista del español las creencias, las tradiciones y en general sus sistemas de referencia cultural. Imagínense esa perla. El autor les metió un gol y los otros ni siquiera lo vieron. Eso es lo más maravilloso de esta obra. Si bien es un texto denso, pesado y de alguna forma teórico, es un texto que logró guardar el pasado andino, su memoria. Así que cuando nos aproximamos a este libro, no solo hay que leerlo, también se debe observar con detenimiento para ver lo que oculta a simple vista. Así como hay que analizarlo de esa manera. Y finalmente, en nuestro abanico de posibilidades de aproximación al hecho histórico, encontramos un texto que nos habla de la mezcla y la fusión de los elementos culturales. Este nos cuenta que en aquella época se impuso el castellano, pero se conservó el quechua, el guaraní y el maya. Nos dice que los misioneros aprendieron las lenguas indígenas no por curiosidad, sino para poderlos evangelizar. Nos explica que se fusionaron elementos gastronómicos que dieron paso a nuevas experiencias culinarias, ya que ellos trajeron arroz, trigo, naranjas, la caña de azúcar, café. Sí, imagínense, el café.
Lo que pasa es que cuando lo sembraron aquí en Colombia, el grano se alimentó de la tierra volcánica y ¡pum! Obtuvimos la exquisitez de café colombiano que tenemos hoy en día. Pero bueno, esa historia es para otro episodio. Volvamos. Estábamos diciendo que ellos trajeron el caballo y la vaca. De África trajeron, con los esclavos, el banano, el ñame y la codorniz. De aquí, del continente americano, se llevaron para allá, para Europa, el maíz, la papa, el cacao, el maní, los pimientos, los tomates, el tabaco y muchas frutas tropicales. Este ensayo del autor mexicano Octavio Paz, titulado El laberinto de la soledad, está llenito de datos curiosos, de esos que nos gustan tanto para seguir construyendo en nuestro imaginario el contexto de esa época que llamamos conquista y colonia. Y me tomo el tiempo de leerles un pequeño fragmento de este ensayo para picarlos con el bichito de la curiosidad y de pronto, quién sabe, quién quita, para alentarlos a echarle un ojito. Entonces, dice así: cualquier contacto con el pueblo mexicano, así sea fugaz, muestra que bajo las formas occidentales laten todavía las antiguas creencias y costumbres. Esos despojos vivos aún son testimonio de la vitalidad de las culturas precortesianas. Por encima de la fascinación o del horror que nos produzcan, debe admitirse que los españoles, al llegar a México, encontraron civilizaciones complejas y refinadas. Cuando se reflexiona en lo que era nuestro país a la llegada de Cortés, sorprende la pluralidad de ciudades y culturas, que contrasta con la relativa homogeneidad de sus rasgos más característicos. La diversidad de los núcleos indígenas y las rivalidades que los desgarraban indica que Mesoamérica estaba construida por un conjunto de pueblos, naciones y culturas autónomas con tradiciones propias exactamente como el Mediterráneo y otras áreas culturales. Por otra parte, la homogeneidad cultural de esos centros muestra que la primitiva singularidad de cada cultura había sido sustituida en época acaso no muy remota por formas religiosas y políticas uniformes. Desde un punto de vista muy general, se ha descrito a Mesoamérica como un área histórica uniforme, determinada por la presencia constante de ciertos elementos comunes a todas las culturas: agricultura del maíz, calendario ritual, juego de pelota, sacrificios humanos, mitos solares y de la vegetación semejante, etc. Todo preparaba la dominación española. La conquista de México sería inexplicable sin estos antecedentes. La llegada de los españoles parece una liberación a los pueblos sometidos por los aztecas. Los diversos estados-ciudades se alían a los conquistadores o contemplan con indiferencia, cuando no con alegría, la caída de uno de sus rivales y en particular del más poderoso, Tenochtitlán. Cuando Moctezuma abre las puertas de Tenochtitlán a los españoles y recibe a Cortés con presentes, los aztecas pierden la partida. Su lucha final es un suicidio. Y así lo dan a entender todos los textos que tenemos sobre este acontecimiento grandioso y sombrío. ¿Por qué cede Moctezuma? ¿Por qué se siente extrañamente fascinado por los españoles y experimenta ante ellos un vértigo que no es exagerado llamar sagrado? El vértigo lúcido del suicida ante el abismo. Los dioses lo han abandonado. La llegada de los españoles fue interpretada por Moctezuma, al menos al principio, no tanto como un peligro exterior, sino como el acabamiento interno de una era cósmica y el principio de otra. Los dioses se van porque su tiempo se ha acabado, pero regresa otro tiempo y con él otros dioses. Otra era. Tremendas afirmaciones, ¿no? Todavía tenemos mucha tela para cortar con este tema, pero es hora de ir a comer. Y el estómago no da tregua. Así que por ahora me despido deseándoles una buena semana de aprendizaje.
Déjenme sus pensamientos en los comentarios y cuéntenme cómo les parece la idea de escuchar diversas voces para construir una mejor lectura de los hechos. Muchas gracias por seguirnos, mantenerse conectados a nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de la información que compartimos el día de hoy y no olviden que nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal en este su programa Caracoles y Serendipias. Les dejamos un fuerte abrazo, besos. Chao, chao. Hasta la próxima.